Personas que nos escuchan, reciban un cordial saludo en esta primera temporada en nuestro podcast Alternativa de Solución de nuestra área sur Ciudad de México. Vamos a celebrar el día de hoy el capítulo 8, el octavo capítulo, y con el tema más acerca del alcoholismo que viene en nuestro texto básico en el tercer capítulo. Pero antes de la introducción vamos a pasar a lo que es la presentación del panel. El día de hoy tenemos la compañía grata de dos compañeros que van a participar con ese tema, y también por este lado nuestro compañero que me va a apoyar con lo que son las preguntas. ¿Gustan presentarse? Adelante. Buenas noches querido auditorio, tengan todos ustedes. Yo soy el compañero José Cruz y soy un alcohólico. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Pues muchas gracias por la invitación a mis compañeros. Y bueno, yo soy Agustín y también soy un alcohólico. Buenas noches. Muchas gracias, Arturo. Mi nombre es Ricardo y también soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, por lo tanto, un alcohólico. Gracias. Sean bienvenidos. Yo también me presento, yo soy Arturo y soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, hablar más acerca del alcoholismo, como tal, este texto de dominio público es para informar acerca de las personas que tienen problemas con su manera de beber, ya entrando directo a lo que es el tema del bebedor problema, la enfermedad. Y este capítulo lo que busca también es poder informar al público en general quién es un alcohólico, cuáles son sus características, cuál es la problemática. En este caso, ¿qué es lo que afecta el alcoholismo como tal? Muchas veces, en muchos casos se desconoce este importante tema como lo que es esta terrible enfermedad. Y bien, para esto, nuestros compañeros invitados pues van a hablar acerca de lo que es este tema. Adelante con lo que es la introducción y vamos con los puntos de vista, compartimiento. Adelante, Agustín. Bueno, gracias, les agradezco esta oportunidad. Y bueno, este capítulo más acerca del alcoholismo, pues prácticamente si lo relacionamos con los pasos, nos va a hablar de esa parte para que el individuo determine si realmente tiene problemas con su manera de beber, ¿no? Es muy rico, hay mucha información dentro de este libro de Alcohólicos Anónimos. Desde un principio, en la opinión del médico, nos va a dar las características que tiene un alcohólico visto por la enfermedad. Y ese para mí es un punto muy importante, que ya la comunidad de Alcohólicos Anónimos dejó de ser un grupito de alcohólicos que se reúnen. Ya la opinión del médico nos va hablando acerca de la importancia que es para la medicina, la opinión de los alcohólicos acerca de su propia enfermedad. Comienza de esa forma, ¿no? A mí me parece algo muy importante, ¿no? Que el libro comienza con la opinión médica, ¿no? Y después nos va a narrar la historia de Bill, ¿no? Que bueno, nosotros que estamos en la comunidad de Alcohólicos Anónimos sabemos que hay dos personas cofundadoras de Alcohólicos Anónimos, que es Bill W. y Bob. Él nos va a narrar su historia para ver de qué manera él vivió su infancia, nos relata y cómo hizo contacto con el alcohol y todo lo que vivió en su alcoholismo. Es importante. En el segundo capítulo, bueno, él ya nos narró su historia, pero en el segundo capítulo ya nos va a decir, bueno, pues hay una solución, ¿no? Hay una solución para esta enfermedad y nos van a dar ciertos puntos de vista acerca de nuestra enfermedad. En este tercer capítulo, que es más acerca del alcoholismo, va a reafirmar un poco más acerca de cuáles son las características que tiene el alcohólico. Por eso se me hacen muy importantes estos tres primeros capítulos, ¿no? Porque es la forma en que informan para que la persona que cree que tenga esta enfermedad pueda darse cuenta que si realmente, ¿no?
nos habla en un principio nos dice, la mayoría de nosotros hemos estado pocos dispuestos a admitir que éramos realmente alcohólicos. Es bien difícil, o sea, admitir que uno tiene problema. Normalmente, pues uno piensa que se la puede llevar solo, ¿no? Porque cuántas veces te reúnes bueno, cuando eres joven, con los amigos, empieza uno a convivir, y parte de ese convivio, pues a veces es la cervecita o la cubita, ¿no? Y puede ser que te la lleves así en esas reuniones al principio, pero en mi caso personal, por ejemplo, yo no pensé que iba terminando siendo un enfermo alcohólico, no tenía la información suficiente para determinar que yo era un alcohólico, como terminé, ¿no? Nunca pensé que iba a acabar borracho, nunca, así, bueno, nunca pensé que iba a hacer las cosas que acabé haciendo ya tomado, ¿no? Y tampoco pensé que yo iba a perder el control. O sea, ya cuando de repente te das cuenta que no puedes controlar tu manera de beber, y aunque uno quiera, no puedes dejar, o sea, porque yo en mi situación personal yo decía, ya no quiero, pero no puedo dejar de beber, o sea, la cruda me empezaba a matar y era volver a beber, y yo no sabía acerca de la compulsión que tenía el alcohólico para seguir bebiendo, en esta situación. Entonces, este libro pues nos da la información necesaria para darnos cuenta de eso, ¿no? Eso sería como lo que yo veo en un principio, parte de lo que nos dice, en esa parte de que pues yo no me creía física ni mentalmente diferente a los demás. Sí, Agustín, ahorita mencionabas una parte en la que narras que poco a poco fuiste perdiendo el control, que jamás te imaginaste que ibas a llegar a eso. Y bueno, en el tercer capítulo, de hecho, empieza platicando esa parte, que el alcohólico es un individuo que no tiene esa idea de que va a perder el control. Y muchas veces el alcohólico creerá que va a volver a recuperarlo, ¿no? A lo mejor tal vez teniendo periodos de abstinencia, cambiando el tipo de bebida, las amistades. Esa parte de perder el control, ¿cómo la narrarías? ¿Cómo crees que fue avanzando en lo que es tu vida? Y bueno, un poco de lo que habla este capítulo. Ok, sí, mira, de hecho nos habla, ¿no? Acerca de esa parte. Dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente lo más profundo de nuestro ser, que éramos alcohólicos. O sea, ya cuando vives problemáticas que ya no son normal, ¿no? Pues hay focos rojos. La familia te empieza a decir, oye, esto ya no es normal. Otra vez llegas borracho, ¿no? Yo te comentaba así en un principio, pues yo recuerdo que sí hubo, la primera borrachera que me puse sí fue, desde que bebí me puse borrachín, ¿no? O sea, muy alcoholizado. Sin embargo, hay una cuestión, por ejemplo, que yo recuerdo que cuando era joven, yo nunca pensé siquiera beber alcohol, ¿no? O sea, yo dije, no, yo no voy a beber alcohol, ¿no? En mi casa ya había problemáticas de alcoholismo, ya había fallecido algunas personas de la familia a causa del alcoholismo. Entonces eso me daba la idea de que no, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, el efecto es que hace el alcohol, cuando lo bebes, pues te da esos valores ficticios, ¿no? Y de repente, pues ya te vuelves más sociable, más bailarín, más platicador, a todo le encuentras un tema, o sea, todo este tipo de situaciones hace uno cuando es alcohólico. Diré, cuando empieza a beber el alcohol, y ese efecto agrada, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que, bueno, te digo, en un principio viví algunas fiestas, porque no te puedo decir que todo dentro de mi alcoholismo fue trágico. Hubo episodios donde pues me la cotorré muy, muy padre. El problema fue cuando perdí el control totalmente. O sea, ahí ya empezó la problemática. Ahí cuando tenía yo cosas importantes que hacer y dejaba de hacerlas. Y efectivamente ahorita lo que me preguntabas acerca de que, cuáles serían algunos métodos que hacemos para poder controlar nuestra manera de beber, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, ya cuando empecé a beber y que me empecé a tomar,
yo después decía, no, pues es que no comí bien, ¿no? No es que a mí el tequila como que no me hace, como que me pone más loquito, ¿no? Entonces voy a tomar vodka. Haces ese tipo de situaciones, ¿no? Empiezas, bueno, en mi caso yo me acuerdo que hasta llegué a tomar brandy con Yakult, porque pensando que me iba a cubrir el estómago y iba a aguantar más la borrachera, ¿no? Entonces, empiezas a hacer ese tipo de situaciones para poder, en ese momento yo me acuerdo, para no perder el control de mí, o sea, porque yo era borrachos de los que, yo veía mucha gente que se tomaba 2, 3 cubas y de repente ya se iban a su casa y no perdían mucho el control, y sin embargo yo al seguir ingiriendo alcohol, pues me quedaba dormido, despertaba y quería seguir bebiendo, ¿no? Entonces trataba de hacer ese tipo de situaciones, o de repente pensé que a lo mejor el núcleo de mis amigos era el que yo me tenía que alejar, ¿no? Para poder hacer otro tipo, para no beber en esas cantidades. Y no, pues, yo encontraba otro núcleo de amigos y me volví a emborrachar, ¿no? Hice ejercicio, ¿no? Me metí mucho al ejercicio, pero cuando yo después decía, bueno, creo que ahora sí me merezco unas cervecitas, pues ya no tenía el control yo haciendo el contacto con el alcohol me la seguía, o sea, entonces empiezas a perder ese control. Así fue un poco lo que yo fui viviendo, ¿no? Hasta que ya totalmente perdí el control. Recuerdo alguna ocasión que después de haber bebido mucho una noche anterior, tenía que tenía que ir a hacer un trabajo al centro y me fui al centro, y de repente después de esa noche empezó un sudor interno muy fuerte y me empezaron a cosquillar las piernas hasta que acabé tirado en una banca con una congestión alcohólica. No, se me cerró la garganta, no podía respirar, y total pues llegaron unas personas a auxiliarme y todo esto, y y yo pensé dentro de mi hijo, pues ya, hasta ahí llegó el final. Aunque yo viví, después llegué al hospital y el doctor me dijo que si volvió a beber, pues iba a morir. Se me quitó el miedo y lo volví a experimentar tiempo después. Entonces, te digo, ya cuando te das cuenta de ese tipo de cuestiones, de esas problemáticas que ya no tienes control, ya empieza un problema fuerte, ¿no? José, ¿a qué edad llegaste tú a la agrupación de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue tu llegada a la agrupación? Bueno, antes que nada quiero darle gracias a los oyentes y a mis compañeros que me invitaron el día de hoy a participar. También quisiera mencionar que lo que yo comparto y mi compañero Agustín son experiencias personales. Yo el día de hoy puedo decir con certeza, estoy a punto de cumplir 29 años sin probar una gota de alcohol y sin drogarme. También quiero mencionarles que es un proceso doloroso. No es fácil estar en AA, porque el primer síntoma de cualquier enfermedad es la negación. El síntoma de cualquier enfermedad es la negación. Yo llegué a la edad de 23 años a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Llegué en condiciones tal vez físicas enteras, pero llegué en condiciones deplorables en cuanto a lo que es el espíritu de lucha. Entré en alguna depresión por el abandono de una pareja, una persona sin anhelos, sin metas en la vida, una persona con una muy fuerte dependencia tanto económica y emocional de mis familiares, y llegué en condiciones. Yo empecé a beber desde los 15 años, desde la secundaria, pensando que toda la vida iba a ser joven, porque yo nunca me imaginé la progresividad de la enfermedad. Y pues teniendo una dependencia económica y emocional de mis padres, pues ellos siempre me dieron todo lo que necesité. Pero con el tiempo uno se empieza a dar cuenta de la verdadera realidad. En el momento en el que yo tomé la decisión de acercarme al grupo fue por iniciativa propia. Mi padre actualmente forma parte de la comunidad y él intentó en muchas ocasiones
que yo fuera al grupo. A mí la primera vez que me transmitieron el mensaje fue desde los 17 años. Pues esa edad es difícil de entender. Yo nunca me di cuenta de que como empecé, nunca me imaginé cómo iba a terminar. En una bancarrota total, en todos los aspectos. Y quiero mencionarles también que el tomar la decisión de llegar a un grupo fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque yo nunca me imaginé el formar parte de algo. Yo cuando llegué la primera vez al grupo, pues llega uno desconfiado, ¿no? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a regañar? ¿Van a controlar mi vida? Y llegué a la junta y me dijeron, por primera vez me hablaron con respeto, y me dijeron que si era tan amable de ponerme de pie, y me brindaron un aplauso, y me sonrió la gente, me ofrecieron un café, un té, y la persona que estaba coordinando mi primera reunión se llama Alejandro L. En ese entonces en mi grupo estaba mi compañero Noé, mi compañero Rafa. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros tenemos dichos en nuestra querida comunidad de que hay de aquel que se le olvide su primera reunión y cómo llegó. Y esos son los fundamentos sobre los cuales yo basé mi estancia en AA. Al principio iba porque tenía que ir. Yo iba con la intención de que regresara mi pareja. Iba con la intención de que terminara la secundaria. Iba con la intención de liberar mi cartilla, de buscar trabajo y querer recuperar todo lo que perdí a través de mi enfermedad. Pero quiero mencionarles que por primera vez en mi vida me sentí parte de algo, porque a través de beber y no tener control sobre el alcohol, pues se pierde la dignidad, se pierden las ganas de vivir, sientes que todas las puertas se te cierran. Y en ese momento, cuando estuve a punto de rendirme, fue cuando se me abrieron las puertas de Alcohólicos Anónimos. Y eso lo hago con la intención de que si nos están escuchando muchachos jóvenes, se den la oportunidad de asistir a un grupo. Créanme que no es fácil, porque no se trata nada más de dejar de beber. Yo les mencionaba lo que les decía hace rato. Al principio iba porque no tenía otra cosa que hacer, iba porque tenía que ir, pero con el tiempo encontré una forma de vida que en realidad me agrada. Me regresaron las ganas de vivir, me regresaron la dignidad. Y una de las primeras cosas que tal vez suene muy trágico, muy chistoso, pero a mí me conocían más por mi apodo, porque en las peripecias del alcohol se pierde todo. Y una de las primeras cosas que recuperé en mis reuniones de Alcohólicos Anónimos fue mi nombre y el respeto de la gente. Pero sí es bien importante, ¿no? Que si eres joven, si tienes la edad que tengas, te brindes la oportunidad de algún día asistir a un grupo de AA. Yo creo que es una experiencia increíble. He vivido los mejores años de mi vida y hasta el día de hoy me mantengo, y prueba de ello es que estoy participando aquí con mis compañeros en esta charla, para ojalá y la gente que nos escucha asistan a un grupo de Alcohólicos Anónimos y se den la oportunidad, tanto hombres y mujeres, jóvenes, adultos, de cualquier posición económica, social, todos son bienvenidos a nuestra querida comunidad. Pero sí hago énfasis, llegué a los 23 años de Alcohólicos Anónimos y me mantengo hasta el día de hoy. Bien, José. Agustín, ¿cómo fue tu proceso acerca de darte cuenta cabal de que tenías problemas con el alcohol? Una fue en la llegada al grupo de Alcohólicos Anónimos, pero ¿qué pensabas? O sea, ¿qué ideas tenías tú cuando recién llegaste a la agrupación? Sí, gracias. Pues te van informando en el momento que llegas a Alcohólicos Anónimos, porque pues yo llegué a Alcohólicos Anónimos, ahorita les comentaba más o menos algunas situaciones que viví. Sí me di cuenta que tenía un problema, que yo ya había intentado algunas ocasiones de hacer juramentos. También tengo que mencionar que hice juramentos, pero no con fe, porque
porque yo veía que los demás hacían juramentos, ¿no? Porque yo realmente así, yo pues no creía en Dios. O sea, decía, pues Dios no existe, ¿no? Entonces hasta esa parte pues no había así como una fe de que yo tuviera para ir a jurar. Yo lo hacía porque veía a otros camaradas que iban o en bola. Yo me acuerdo que alguna vez en bola todos, no, pues vámonos, después de la peda vamos a jurar, cabrón. Nos fuimos todos a jurar, ¿no? Y lo hicimos así, y son intervalos que logré de sobriedad, pero es como nada más prolongar, ¿no? Porque en el momento que vuelves a hacer contacto con el alcohol, pues es como festejar que duraste un año y te vuelves a poner hasta el gorro, ¿no? Entonces, bueno, también aquí es preciso decir que también yo ya tenía familia dentro de Alcohólicos Anónimos. Mi papá también es una persona que lleva algunos años dentro de AA. Y yo veía que él diario asistía a sus juntas, diario a sus juntas. Yo sabía que funcionaba, pero no sabía de qué manera. Nada más sabía que tenía buenos resultados. Entonces, en la última borrachera que yo tuve, yo les digo que yo viví esos lapsos, yo me aventé bebiendo, yo no podía cortármela, o sea, yo bebía y hasta me daba miedo porque no sabía cuándo iba a parar. Llegó el momento en que la familia se aburre, la familia ya se cansa de darte buenos consejos de busca ayuda, Agustín, mira, ya no es normal, pues los hermanos resentidos, ¿no? Porque pues un alcohólico como yo es abusivo, ¿no? O sea, ya casi ni trabajo, ya no pongo nada en la casa, me como lo que hay, además llevo a mis cuates, ¿no? O sea, nos acabamos la cena y obviamente que hay resentimientos en la casa, ¿no? Y estaba esa parte, llegó un momento en que me dijo mi madre, me acuerdo, que me dijo, mira Agustín, yo ya no puedo hacer nada. Ya he platicado contigo, ya te he dicho, tú no entiendes, ¿no? Yo sé que algún día me van a decir que su hijo ya se mató, o que ya mató a alguien, que atropelló a alguien, que está en el hospital, o que está en el reclusorio, o que ya se mató. Y dice, y mira, nos va a doler mucho, pero vamos a descansar, ¿no? O sea, fueron unas palabras así fuertes que me dijo mi jefa, que me acuerdo que sí. Y me acuerdo que después pues ya no me tomaban mucho en cuenta, ¿no? Yo ya era parte. Esa situación en la última borrachera que me puse después de varios días, llegó una soledad muy intensa. De hecho ya, en ocasiones en la borrachera yo decía, ¿qué hago aquí, cabrón, no? O sea, ya estuvo, ¿no? O sea, como que traía esa idea. De hecho, recuerdo también algunos lapsos donde yo les digo que no creía en Dios, pero ya las últimas yo me metí en una iglesia para decir, ayúdame, ¿no? De alguna forma. Y esa última borrachera yo llegué a la casa y llorando y diciendo, ayúdame porque ya no puedo con esto. Y en esa ocasión, pues ya al otro día me desperté, todavía me aventé un trago por la cruda, porque las crudas son tremendas. Y le hablé a un amigo que me había invitado a AA. Y él me llevó al grupo. Y ahí me dieron la información que me ayudó, ¿no? Que me dije, o sea, al principio me dijeron, mira, aquí no hay jefes, ¿no? No nos importa quién seas, ni qué delitos hayas cometido, ni lo que hayas hecho. Lo único que queremos es que tengas la misma oportunidad que tuvimos nosotros para salir de esta problemática. Si tú padeces tienes problemas con tu manera de beber, te podemos ayudar. Es lo único que podemos a ayudarte, ¿no? A que puedas, no te sientas solo, ¿no? Que somos varios hombres y mujeres que hemos pasado por ese proceso. Entonces, ese tipo de situaciones, en ese vacío que tú traes, dices, no, pues sí, porque uno llega humilde, cuando llegas crudote y así, llegas humilde, ya después se te quita la humildad y como que de repente uno piensa en el grupo, pues estos güeyes están más jodidos que yo y como que de repente quisiera uno abandonar el barco, ¿no? Pero bueno, en este capítulo nos habla acerca de esa parte, ¿no? La persona que perdió la capacidad para controlar su realidad no la vuelve a recuperar nunca. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, darme cuenta que yo tengo un problema
que he perdido esa capacidad, y dice la literatura, que somos como individuos que han perdido las piernas, nunca les vuelven a salir otras. O sea, esa idea es la que, si no se va a esa raíz, el alcohólico puede volver a recaer y a recaer. Y yo entiendo que este capítulo hace ese énfasis en ese punto, porque nos va a tocar puntos importantes. Entonces, vaya a hacer la prueba. Si usted cree que puede solo, si cree que posiblemente, porque es el admitir que tiene un problema y derrotarte ante ese problema no es cualquier cosa. Pueden pasar muchos años, ¿no? Yo no llegué joven, yo llegué a los 40 años. Entonces, pues tuve que vivir todo ese proceso para poderme dar cuenta de que sí tenía un problema, que no podía solo, que estando en el grupo aún así se me complicó, porque obviamente yo después decía, pues ¿quién me va a ayudar, cabrón? Si mis compañeros yo los veo que sí tienen problemas, ellos lo necesitan más. Yo puedo ir terciadito cada 8 días al grupo porque me sentía más inteligente, pero hubo apadrinamiento en ese aspecto y me decían, no, carnal, mira, esta enfermedad no es una gripita, tienes que conocer tu enfermedad para que sepas de qué se trata. Y creo que por eso es importante la lectura de la literatura. En este tercer capítulo nos va a poner muchos ejemplos, ¿no? 3 ejemplos que son, bueno, que más adelante yo creo que vamos a tocar acerca de ese punto. Sí, gracias. Cruz, aquí para hacerte una pregunta, aquí nos pone un ejemplo de los que menciona Agustín, el del alcohólico que piensa que después de haber tenido un periodo de abstinencia tal vez de muchos años, porque hay esos casos, aquí nos pone el ejemplo de la persona que a los 55 años vuelve a beber después de parar a los 30 y él descubre que donde se quedó retoma la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Que nada más la tenía, pues se puede decir que apaciguada, pero la enfermedad seguía ahí. ¿Cómo es esa parte en la que cae en ese autoengaño por lo regular el alcohólico? Buscando, pues lo que decían ahorita, juramentos, promesas, y de repente, pues en la desesperación dice, bueno, pues voy a dejar de beber, tal vez por una razón importante en su vida, pero si dice aquí, alcohólico hoy, alcohólico para siempre. Yo creo que una de las cuestiones más importantes cuando llega uno al grupo, y es bien difícil, hacer una copia de honradez. Hoy sé que un amigo me va a decir la verdad. Y en el grupo yo tuve que entender que nunca me ordenaron nada. Pero siempre me hicieron la mención de que me esforzara por practicar el programa. Porque muchos de los que asistimos a la comunidad y yo personalmente, la realidad es que en la mente radica la enfermedad, el autoengaño. ¿Por qué? Porque el alcohólico tiene reservas. A veces no se hablan de las reservas mentales, de que algún día va a poder beber como la gente normal. De que algún día va a poder beber como la gente normal. Y el mismo capítulo nos hace mención de que muchos persiguen esta idea hasta las gradas de la locura y de la muerte. A veces, cuando no se tiene el sincero deseo de querer cambiar y de hacer un acopio de honradez, el autoengaño me decía, pues si tú no eres ni alcohólico, después de que me quedaba tirado en la calle, porque el mismo alcoholismo me despojó de todo, de mi voluntad, de mis amigos, de los seres queridos. Yo en muchas ocasiones la poca dignidad que me quedaba la dejé embarrada en la banqueta. Lo que hace rato mencionaba, había gente que me quería, entre ellos mi madre, y me decía, ¿qué quieres que haga, hijo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga para que tú dejes de beber? Mi padre, una persona muy buena, me decía, ¿qué hago, hijo, para que dejes de beber?
Fue ahí cuando me di cuenta, por primera vez en mi vida, hice un acopio de honradez. ¿Por qué? Porque aquí en la comunidad me van a dar las herramientas para que yo pueda obtener una vida útil y feliz. Lo que coloquialmente nosotros le llamamos al autoengaño o a la soberbia es de que yo no tengo problemas, yo me la llevo bien, soy un buen hijo y hasta un buen ciudadano, pero no me daba cuenta de que a veces el autoengaño, mientras yo no alimente mi vida espiritual. ¿Y qué se refiere a alimentar mi vida espiritual? La actividad del programa, la transmisión del mensaje y mantenerme activo en el servicio. ¿Por qué? Porque el caso que menciona de esta persona es un... Aquí dentro de Alcohólicos Anónimos asistimos gente de todo tipo y de toda posición económica. Y hay gente que es triunfadora en el aspecto material, pero a veces el autoengaño les deja entrever que ya no tienen problemas con el alcohol. Se van de vacaciones, abandonan el grupo. Yo en muchas ocasiones, quiero ser sincero, yo llegué con la intención de recuperar a mi pareja. Y los alcohólicos me dijeron la verdad. Esa mujer ya no va a regresar. Hazlo por ti. Porque muchas veces los que asistimos o la gente que llega al grupo asiste que va a dejar de beber por su pareja, por su papá, por su mamá, por sus hijos, por recuperar su posición en la sociedad. Y me dijeron, no, lo vas a hacer por ti porque el del problema eres tú. Entonces, cuando se enfatiza esta experiencia de este compañero que dejó, o esta persona que deja de beber por un tiempo determinado y le dio prioridad a las cosas de índole material e hizo a un lado las cosas de índole espiritual, pues es obvio que vuelve a beber, a pesar de que fue un triunfador. ¿Aquí a qué se refiere? A que nosotros muchas veces podemos tener triunfos en la vida, pero siempre teniendo las reservas de que algún día podemos descorchar la botella. Yo quiero ser sincero en este aspecto, he tenido bajones, he tenido depresiones y he pensado en beber. La última vez que pensé en beber nuevamente fue hace 5 años. Pensé en beber y tuve que darme cuenta fiel y cabalmente que no sé en qué momento Dios me arrancó la obsesión. Esta persona triunfó en los negocios y se fue a la playa y descorchó. Estuvo seco, nada más, seco hasta la médula de los huesos, y pues se le hizo fácil volver a beber. Paró nuevamente en el hospital, perdió a su familia y después de 4 años de estar internado intempestivamente, falleció. Yo con esto quiero hacer mención de que yo en mi caso he pensado en beber, pero también me da miedo. ¿Por qué? Porque yo el día que vuelva a beber, ya no regreso. ¿Por qué? Porque soy víctima de una enfermedad. Es importante hacer que lo único que hacemos es detener la ingesta. La ingesta, porque una vez alcohólico, alcohólico para toda la vida. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque a través de que tú engrandeces y te entregas a este sencillo programa, pues tenemos métodos para encontrar actividad dentro del mismo, el mismo servicio, el apadrinamiento, el hacer tu inventario personal. Eso nos reintegra nuevamente en la sociedad y hay un cambio radical de juicios y actitudes y un sentimiento de gratitud hacia la gente que perdió el tiempo y que no perdió el tiempo ayudándome, mis compañeros alcohólicos. Yo desgraciadamente en mi estancia en AA he visto mucha gente caer por problemas económicos, problemas familiares y muchos desgraciadamente han fallecido. Yo creo que es darme cuenta de mi realidad del día de hoy. Tal vez no tengo lo que quiero, ni soy lo que quisiera, pero me he dado cuenta que el autoengaño y la enfermedad mental es con lo que se tiene que trabajar. Y esto con cómo se abate o cómo se contrarresta a través de la asistencia al grupo. A la asistencia al grupo. Entregarme a ese grupo de hombres y mujeres que con sus propias experiencias hasta el día de hoy me han mantenido. Agustín, ¿cómo podemos ayudar a las personas que nos escuchan para poder llegar a las personas que tienen problema con su manera de beber? Quiero decir con esto que a veces son familiares, o sea, directamente no nada más la familia, sino puede ser un amigo,
¿Estas personas pueden ir por información a la agrupación? ¿Cómo podemos informar nuestros métodos? Y es importante enfatizar de que nuestros servicios son gratuitos. Bueno, mira, aparte de lo que nos habla este libro, dice que a nosotros no nos gusta decirle al individuo que es alcohólico. Él tiene que determinarlo, ¿no? Por eso este capítulo, por eso explica acerca de ese tipo de situaciones. Nos habla de que se puede hacer el experimento de, bueno, si tú crees que no tienes ese problema, si piensas que a lo mejor pues fue una mala racha y que que vas a recuperar, ¿no? Que uno tiene el control. O sea, aquí este capítulo nos va a hablar de esa parte, ¿no? Vamos a quitar esas reservas. Porque ya, bueno, yo ya lo experimenté, ¿no? Y esa parte lo experimenté, ya les comentaba hace rato acerca de, pues cambié de bebidas, me fui a Tijuana, pude estar sobre un tiempo, pero en cuanto hice contacto con el alcohol, nuevamente volví a beber. Eso tiene una explicación por ejemplo, cuando hablamos de la opinión del médico, que nos habla de la alergia del alcohólico, que la verdad es una parte que si el alcohólico no tiene la información de su enfermedad, de la parte de la obsesión y la compulsión, a veces, bueno, yo tuve esa situación, esa duda, decía, ¿cómo que alergia? ¿De qué se trata? O sea, por eso guacareaba, porque no había la comprensión. Cuando yo ya me di cuenta que era, bueno, que yo no soy, yo en esa parte, la alergia es algo que actúa en el cuerpo diferente a cualquier otra persona. Hay personas que en algún momento les hace daño comer camarones y se intoxican o se inflaman, entonces ya son alérgicos, ya no lo pueden hacer, se van a morir si lo experimentan. En la cuestión del alcohólico es, bueno, en el momento que yo hago contacto con el alcohol, ya no tengo control. Se dispara esa compulsión a seguir bebiendo, o sea, y la obsesión es de que, bueno, pienso que el día de hoy sí lo voy a controlar, ¿no? Y decía ahorita mi compañero que lo perseguimos hasta las gradas de la muerte. Entonces nos dice que podemos hacer ese experimento. Hay compañeros que llegan, ven, están un rato y después dicen, bueno, y se van a hacer la prueba. Y después regresan convencidos, ¿no? Pero también aquí dice que este libro, vamos a describir algunos de estos puntos. Nos habla de un hombre que es muy inteligente. Dentro de Alcohólicos Anónimos hay gente muy inteligente, con muchas capacidades, que tienen negocio, que tienen esposas, que tienen mucha capacidad. Pero aquí el problema está en la índole nerviosa, nos dice el libro, ¿no? Efectivamente, o sea, hay cuestiones que ya no funcionan normal, ¿no? Y bueno, esa parte sí tiene una explicación. Yo, por ejemplo, decía, bueno, yo cuando empecé ya a beber, les digo, en un principio fue así, pues con los cuates y todo, pero de repente me sentía, estresado, me voy a tomar unas copas con mis cuates para relajarme. Necesito relajarme, ¿no? Y otra vez se vuelve a disparar esa parte de mis nervios, o sea, y esa situación donde de repente me siento estresado y pienso que con unas copas me voy a relajar, me vuelve a llevar a la parte donde hago contacto con el alcohol y se dispara nuevamente esa compulsión a seguir bebiendo. Entonces nos narra en el libro acerca de esta persona que es muy inteligente, pero en la cuestión nerviosa, pues ya ahí no somos iguales que los demás, ¿no? O sea, nos pone este ejemplo de Jim, ¿no? De Jim, que era una persona que le había ido muy bien. Sin embargo, para nosotros que estamos en Alcohólicos Anónimos, que estamos normalmente, asistimos a las juntas, tenemos juntas de estudio, participamos dentro de la tribuna con algún capítulo, con los pasos, vamos escuchando, ¿no? las experiencias de la gente de tiempo, porque hay gente de tiempo que tiene una comprensión más amplia acerca de la literatura. No todos, ¿no? Pero sí la mayoría de los alcohólicos que ya han logrado cierta sobriedad,
Y la sobriedad no tiene que ver solamente con que hayan dejado de beber, sino emocionalmente se les nota, ¿no? Son personas que ya no están tan, los mueve cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nos damos cuenta de que se habla mucho en los grupos, perdón, para retomar, que estas personas, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Si era una persona que se le dio la información, ¿no? Que tenía una bonita familia, dice que dejaron de engrandecer su vida espiritual, ¿no? Llegar a un grupo, yo recuerdo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, me dijeron, aquí es un boleto y cuesta, ¿no? Y yo lo entendí perfectamente, las crudas, cómo te sientes el peor de los seres humanos. Yo recuerdo que salía a la calle después de una borrachera muy grande y quería pedirle disculpas a todo mundo, no sabía qué había hecho. Esa situación que es fea, ¿no? Que se siente el alcohólico. Y bueno, ya se le da cierta información, pero ¿qué es lo que deja de ser? A las personas que dejan de engrandecer esa parte, no asisten a sus grupos, no se meten en las actividades de alcohólicos, de nosotros como Alcohólicos Anónimos, son los que están más cerca de esa situación, ¿no? A volver a beber, ¿no? Hay gente que tal vez dejó de beber, pero emocionalmente, o sea, que hablamos de una muerte y no es necesariamente que el alcohólico se haya muerto, sino que cómo anda emocionalmente, ¿no? O sea, andamos muertos, ¿no? Como el Walking Dead, así todo, los ojos sin vida, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de Jim nos dice, dejó de engrandecer su vida espiritual, ¿no? O sea, ya cuando platican, dice, no, es que yo tenía un negocio, después ya fui un chalán y todo esto, y lastimó su ego, y de repente se vio en una cantina bebiendo, ¿no? Entonces, así pasa cuando dejamos de engrandecer esta parte espiritual. Aquí menciona Jim que le costó trabajo aceptar que después de ser el dueño de la empresa de la venta de coches, se convierte en un vendedor y hace una mezcla extraña, ¿no? Él tenía pensado ir por un sándwich y una onza de whisky en la leche. José, ¿nos podrías compartir un poquito acerca de Jim? Yo creo que es bien importante hacer énfasis nuevamente del autoengaño. La mente juega trucos porque no tiene una actividad en el programa. Yo recuerdo en alguna ocasión dentro de mi actividad, asistí a una fiesta. Yo pensé que asistiendo con la chava más bonita no iba a beber, pero la obsesión mental, porque hay que hacer énfasis de que esto es una enfermedad. Asistí al evento y me habló pues mi pareja de farra y yo le decía que no iba yo a beber y me dice, mira, te tengo una sorpresa, y me fui ahí donde estaba en la esquina, ahí junto a la pileta tenía un barril de cerveza de raíz, y pues se me olvidó la muchacha. Y cómo terminé, no me pregunten. Yo creo que ese tipo de situaciones, cuando uno tiene la idea en la mente de volver a beber, no hay poder humano que lo detenga. Hay que hacer énfasis, porque en mi caso, ni las súplicas de mi madre, ni los corajes de mi padre y las vergüenzas de mis hermanos me hicieron dejar de beber. En alguna ocasión me dieron una golpiza en una fiesta, porque yo acostumbré a ir a fiestas cada 8 días. Me dejaron yo no recuerdo quién o quiénes me pegaron. Lo único que recuerdo fue que me dijeron, escuché, ya déjenlo, ya lo mataron. Y estar en un charco con sangre y viendo a mi mamá con un rosario en la mano, a mi padre clamando venganza y a mis hermanos espantados, me espanté. Pero como yo ya tenía en mi mente la idea por volver a beber, a los 8 días ya estaba yo bebiendo, porque no me daba cuenta que era víctima de una enfermedad. Yo busqué fugas geográficas, busqué cambiar de bebidas, busqué los juramentos, busqué muchas alternativas para dejar de beber
inclusive hasta comía demasiado para que no se me subiera, pero el resultado siempre fue el mismo, terminé tirado en la calle. La gente, la gente a mi alrededor, había gente buena que me decía, estás bien chavo, ¿por qué no dejas de beber? Y tuve que darme cuenta cuando me llegó una luz en la oscuridad, fue cuando acepté por primera vez en mi vida que ya era un alcohólico. Es bien difícil a los 22 años, 23 años reconocer que ya tenía problemas con el alcohol. Es bien difícil, bien difícil. Y quiero hacer un énfasis muy importante. Cuando se es joven, la presunción de la juventud, la autosuficiencia y el intelecto no sirven para nada. Tuve que reconocer por primera vez en mi vida que ya era una persona que tenía fuertes problemas con su manera de beber, muy fuertes. Entonces fue cuando decidí por primera vez en mi vida llegar a un grupo por iniciativa propia. Nosotros mencionamos coloquialmente que lo que nos lleva a Alcohólicos Anónimos no son las circunstancias. A mí, en mi caso personal, lo que me llevó a asistir a un grupo fue el dolor. Y hasta el día de hoy me mantengo sin beber. Pero con esto también quiero mencionarles que no es fácil. Es bien importante reconocer que no es fácil estar en AA. Cuesta y cuesta mucho. A mí me han costado muchas lágrimas, depresiones, pérdida de familiares, y hasta el día de hoy me mantengo sin beber, pero sí quiero mencionarles que no se pierdan la oportunidad de asistir a un grupo, porque el autoengaño, a mí me lo dijeron, mire, ahí donde dejó usted la botella, ahí lo van a estar esperando. Entonces tuve que hacer acopio de aplicar lo que me mencionaron cuando llegué al grupo, el solo por hoy. Solo por hoy no voy a beber y sobre todo no juntarme con la gente que acostumbraba a juntarme. Hoy tengo amigos y muy buenos amigos y la mayoría de mis amigos son los Alcohólicos Anónimos. Gracias, José. Vamos a hacer un comentario final acerca de este episodio. ¿Cómo trabajamos? Tal vez alguien conoce a una persona que tenga problemas con su manera de beber. Sencillamente nos pueden hacer la petición. Nosotros podemos hacer el contacto, podemos ponernos en contacto. También visitarlos hasta su domicilio y platicar con la persona que tiene problemas con esta forma de beber. En este caso hay experiencias, nosotros trabajamos así, lo hacemos de una forma totalmente gratuita. A veces directamente va la persona que tiene problemas con su manera de beber a pedir información a la agrupación. En otras ocasiones va la familia. ¿Cómo pueden ayudar a su familiar, a su amigo, a que deje de beber? Ya obviamente hablando de problemas graves. Y claro que pueden asistir a la agrupación por información. Claro que pueden solicitar informes en cualquier grupo cercano ahí a su domicilio para que puedan pedir la ayuda. Pasamos a un comentario final. Adelante, Agustín. Sí, gracias. Pues sí, invitar a la gente que se ha dado cuenta que su forma de beber ya no es normal. A los familiares que tienen o decir, alguien que tenga este padecimiento, a pedir información, ¿no? Dentro de Alcohólicos Anónimos Sección México, se da la información adecuada. Se pasan, ahorita decía mi compañero acerca de cómo puede llegar esta información. Pues la Quinta Tradición nos habla de algo muy importante que hacemos como grupos para que se mantengamos abierto o se mantenga vivo Alcohólicos Anónimos, ¿no? Parte de esta Quinta Tradición dice que como grupos tenemos ese objetivo de transmitir este mensaje a la persona que aún está sufriendo. Este capítulo también nos habla acerca de que hay gente que
que posiblemente, pues él está en la fiesta, no está pidiendo el apoyo ni nada. Es difícil que alguien así concientice en el problema. Pero sí tenemos algún familiar, algún conocido que ya tiene como la parte de querer parar, ¿no? De decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Ahorita tú lo mencionabas, Arturo, acerca de que se puede acercar a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos donde se le va a brindar la información adecuada, donde se le va a informar que, bueno, nosotros podemos ayudar en esa situación de informar acerca de cómo le hemos hecho para dejar de beber. Y bueno, también hay algún número telefónico que tenemos dentro de lo que es Alcohólicos Anónimos Sección México, que es el 800-561-33-68. Sabemos que son servicios gratuitos y que también nosotros apoyamos a cualquier empresa, a cualquier institución, a reclusorios, escuelas, donde podemos informar a cualquier persona acerca de esta terrible enfermedad del alma, ¿no? Entonces, hay una información adecuada. Invitamos también a la gente que, les vuelvo a reiterar, tiene algún conocido, pueda pedir informes para poderlos ir a visitar. No, antes que nada quisiera agradecer a la gente que nos está escuchando el día de hoy y mencionarles que no pierdan la esperanza, que hay un lugar donde se puede dejar de beber, que sí hay esperanza. Nosotros lo que tratamos, o yo a título personal lo que quisiera mencionarles es que hay un lugar. Es un mensaje de vida que deseamos compartir. Muchas veces llega gente joven pensando que no tiene problemas, pero la mayoría de nosotros nos quedamos con la tranquilidad de que se le siembra una semilla. Y esa semilla tarde o temprano va a germinar y en el transcurso de la misma vida y de los golpes que da la misma, pueden llegar a recordar que hay un lugar donde hay esperanza. Alrededor de hace un mes fui a compartir a un grupo en la zona de Iztapalapa, en el 13º distrito, y llegaron muchachitos entre los 16 y los 22 años. Y yo lo que les mencionaba en mi experiencia personal es de que no se preocupen, que si el día de hoy no se quedan entre nosotros, que es lo que nosotros quisiéramos, se les siembra una semillita, y que tengan la fe y la esperanza de que hay un lugar donde pueden recuperar las ganas de vivir, la dignidad y los deseos de ser útil a la sociedad. Por eso yo les mencioné que el tiempo que tengo en AA, con sinceridad se los digo, estos hombres y mujeres inclusive me enseñaron hasta trabajar. Hoy tengo un lugar en la sociedad y puedo enfrentar a la gente. Yo creo que es bien importante hacer énfasis de que hay un lugar, nunca pierdan la esperanza. No somos la única alternativa, que quede bien claro, no somos la única alternativa, pero a mí fue lo que me funcionó. Y el día de hoy tengo un grupo, asisto a mi grupo, he realizado muchos servicios, que fue lo que me ayudó, y continúo con ustedes. Y créanme que esta sesión que se hace, ojalá, y reafirmar, para los propios compañeros que nos escuchan, que no pierdan la fe y la esperanza. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, compañeros. De igual manera, pues pedirle a la gente que si conoce a alguna persona que esté padeciendo la enfermedad del alcoholismo, que tenga problemáticas por su forma de beber, compartan este contenido. Tal vez algunas palabras, algo de la información que tenemos en este podcast, y la intención es la de informar acerca de lo que es Alcohólicos Anónimos, cómo funciona esta comunidad, cómo funcionan los grupos de Alcohólicos Anónimos, nuestro método de recuperación y más acerca del alcoholismo. Por mi parte, gracias Arturo, gracias compañeros. Gracias, Ricardo. Bien,
El alcoholismo no respeta sexo, edad, posición social. Se puede ser profesional y tener problemas con la manera de beber. Estudiantes, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad. El alcoholismo no respeta. Y bien, la intención es informar. Los queremos invitar a nuestro próximo podcast, que vamos a hablar un poquito de lo que es el capítulo 4 del texto básico, nosotros los agnósticos. Muchas gracias.